¿Te interesaría conocer la realidad minera en el Perú? Si es así, esta información que te vamos a brindar será de tu agrado, pero no podemos continuar sin darles a conocer la biografía del autor. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza, siendo además el menor de 11 hermanos. Para Vallejo, su familia fue una de las piezas claves de poder realizar su carrera literaria. Vallejo cursó sus estudios en la Universidad de la Libertad Trujillo, la Facultad de Filosofía y Letras, graduándose en el año 1915. En 1918 viaja a Lima para poder estudiar en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese mismo año publica su primer libro, Los Heraldos Negros. La vida de Vallejo tuvo etapas muy oscuras, como fue la muerte de su madre en 1918 y el incidente que lo llevó a estar encarcelado injustamente en Santiago de Chuco por 3 meses en el año 1920. Esto le inspiró la construcción de su obra literaria Trilce, publicada en 1922 antes de su partida a París, de donde nunca regresaría. Pues tristemente, falleció lejos de su patria en 1938, dejando un gran legado de obras como Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Continuando con las aportaciones de César Vallejo, él escribió la novela titulada El Tungsteno, evaluada por primera vez en la ciudad de Madrid en 1931. Sus experiencias personales sobre el contacto que tuvo Vallejo con la realidad social peruana le llevaron a escribir esta obra. La presente obra El Tungsteno es una novela que enlaza 3 capítulos, las cuales nos hace ver un claro ejemplo de la realidad que atravesaba la población indígena y su lazo con la minería. Es por ello que se visualizará la explotación, el racismo social, el machismo, la discriminación, entre otros actos de injusticia transcurridos en la obra. El Tungsteno es una novela que expresa un grito de protesta social, que está comprometida con la defensa de los más humildes y a favor de una toma de conciencia de los trabajadores sometidos a una brutal explotación. Uno de los aspectos a tratar es sobre la realidad minera, imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los obreros en la mina. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles indios brutos, razas endebles, serviles y humildes. Explotación y degradación de los trabajadores indios. Es por ello que la realidad minera se basa en 3 hechos, pues en aquellos tiempos la discriminación hacia la gente humilde estaba presente permanentemente. Gente de alta sociedad, como los de la empresa Mining Society, eran autores principales de tales hechos. Otro aspecto a tratar sería el de la violencia contra la mujer, y bien lo podemos apreciar en el siguiente hecho. Un momento, la Rosada abrazó a Marino, pero este se escabulló suavemente, poniendo en su lugar a Baldassari en los brazos de Graciela. La muchacha se dio cuenta y apartó bruscamente al comisario. «Besa al señor comisario», le ordenó entonces Marino irritado. «No», respondió Graciela enérgicamente y como despertando. «Déjela», dijo Baldassari a Marino. Pero el contratista de peones estaba ya colérico e insistió. «Besa al señor comisario, te he dicho, Graciela». «No, eso nunca, nunca, don José». «¿No le besas? ¿No cumples con lo que yo te ordeno?» «Espérate», gruñó el comerciante y se fue a preparar otro tabacazo. Al venir la noche, cerraron herméticamente la puerta y el bazar quedó sumido en las tinieblas. Todos los contertulios, menos Benítez, que se había quedado dormido, conocieron entonces uno por uno el cuerpo de Graciela. Podemos tomar este hecho como relevante en donde se suscita la violencia contra la mujer. Cuando Marino quiere obligar a la Rosada para que ésta besara al comisario y por no cumplir con lo que éste desea que ella haga, él le pone el tabacazo. El tabacazo es como una droga que hace que la Rosada se duerma y que estos aprovecharan la situación y ultrajaran violentamente de ella hasta producirle la muerte. Otro aspecto importante es la diferencia entre clases sociales. José Marino, quien junto con su hermano Mateo, dueño de otro bazar en Colca, forman la sociedad Marino Hermanos, que tiene la exclusividad comercial con la empresa minera. Ambiciosos y desalmados, empiezan por arrebatarle sus tierras a los indios soras, dándoles a cambio baratijas y objetos de valor irrisorio.
Por ende, el abuso de la empresa hacia los indios, aprovechando la incapacidad de ellos al no reconocer sobre sus derechos frente a las situaciones comerciales de aquellos tiempos, sin permitirles expresar sus decisiones ante los hechos que se les presentaban. Ante la huida de trabajadores de la mina, desengañados por las pésimas condiciones y el bajo salario, los hermanos Marinos solicitan al subprefecto Luna que le envíe gendarmes, policías, para capturar a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos. Se puede observar un constante abuso laboral que en aquellos tiempos no se reconocían como tal. Era su día a día en el trabajo arduo que les demandaban, esclavos por su inocencia y candidez. Como último aspecto a tratar es la injusticia hacia el pueblo indígena, donde Servando Huanca los alentó haciendo de guía y animador del movimiento. Otras veces, cuando vivió en el Valle Azucarero de Chicama, trabajando como mecánico, fue testigo y actor de parecidas jornadas del pueblo, contra los crímenes de los mandones. Los antecedentes y la dura experiencia que como obrero había recogido en los diversos centros industriales encendieron en él un dolor y una cólera creciente contra la injusticia de los hombres. Huanca sentía que en ese dolor y en esa cólera no entraban sus intereses personales, sino en poca medida. Personalmente, Huanca había sufrido muy raras veces los abusos de los de arriba. En cambio, los que él vio cometerse diariamente contra otros trabajadores y otros indios miserables fueron inauditos e innumerables. Bueno, seguimos con el siguiente hecho. Pero entonces, argumentó Mateo, ¿qué vamos a hacer ahora? En Quevilca mismo o en los alrededores no será posible encontrar indios salvajes. ¿Y los horas? ¡Los horas!, dijo José burlándose. Hace tiempo que metimos a los horas en las minas y hace tiempo también que desaparecieron. Indios brutos y salvajes, todos ellos han muerto en los socavones, por estúpidos, por no saber andar entre las máquinas. En este caso, nuevamente es necesario mencionar a los horas, que más parecen un recurso literario que otra cosa. Ellos, un grupo social incontaminado de toda ideología capitalista o feudal, no aparecen ligados a ningún sistema social mayor. Son salvajes, libres, dueños de tierra, con escasa relación con la gente de Colca y acaban siendo utilizados, absorbidos y destruidos por la empresa minera. Comparando la novela con nuestra realidad actual, hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos observando aún muchas injusticias que se suscitan con los obreros, especialmente con los que trabajan en las minas, ya que las empresas extranjeras aliadas con el gobierno no cumplen con los tratos que deberían recibir las personas que trabajan arriesgando su vida en las minas a lo largo y ancho del Perú. Además, estas empresas se lucran despojando a un pobre peruano de sus riquezas. Por eso se dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, la cual nos hace referencia que ha habido numerosas oportunidades perdidas, de las cuales no se supo aprovechar. Por ende, los peruanos debemos despertar y luchar por nuestros derechos, para no poder mendigar y así no poder obtener como resultado la explotación, humillación e injusticia por parte de las grandes empresas extranjeras hacia la clase obrera. Y así pues, finalizamos con una breve frase reflexiva sobre algunos problemas sociales que se vienen padeciendo hasta en años actuales, los cuales son la realidad minera que desconocemos, la violencia contra la mujer y la injusticia hacia el pueblo indígena. No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. Lo que esta frase nos transmite es poner un basta o un stop a las personas que se quieren ganar el respeto con agresividad, con abuso de autoridad o incluso con donde dejan en claro que no es la manera correcta de hacerlo y que la violencia es algo totalmente innecesario y más cuando a respeto se habla. En conclusión, decimos que el respeto se gana de una manera responsable y sencilla, que se gana sin la necesidad de tenerle miedo a nadie y estar con el pensamiento que por ser uno de la diferencia de estatus mayor tiene que tener miedo o humillarte ante él. La frase se expresa lo que hoy en día muchos piden: igualdad.